verá. Voy a comprarle un regalo ahí en Sí. ¿El qué? Mesones de gallego que hay allí en cuarteles. Exactamente. Pues Ezequiel, bienvenido a la mañana, gracias por estar con nosotros. Tu novela que se llama El manuscrito de Avicena, y yo decía que, bueno, pues es algo increíble, te he preguntado, ¿tienes la bola de cristal? Porque, entre otras cosas, habla de la organización terrorista Al-Qaeda, pero sin Bin Laden como su principal, como líder. Yo te decía, no tienes la bola de cristal. Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es el manuscrito, qué es el argumento, cómo es el argumento de esta novela tuya, El manuscrito de Avicena? Buenas tardes. Pues el manuscrito de Avicena es una novela que en realidad son dos. La verdad es que el lector puede, por el precio de una novela, puede encontrarse dos tipos de novela, que es una novela policíaca, de aventuras, en la actualidad en la que, como bien dices, no aparece Bin Laden, aparece en el 2002 y la novela salta a 2011, que es donde se desarrolla la parte moderna, y ya no está Bin Laden, está su sucesor. Te prometo que fue una casualidad, no tengo ninguna bola de cristal, no puedo adivinarte el futuro, ni los números de la primitiva. Pero bueno, eso, es una pena. casualidades de la vida, en 2008 empecé a escribir la novela y decidí que en 2011 ya no iba a estar Bin Laden. Yo decía que, bueno, pues es algo increíble, te he preguntado, ¿tienes la bola de cristal? Porque, entre otras cosas, habla de la organización terrorista Al-Qaeda, pero sin Bin Laden como su principal, como líder. Yo te decía, no tienes la bola de cristal. Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es el manuscrito, qué es el argumento, cómo es el argumento de esta novela tuya, El manuscrito de Avicena? Buenas tardes. Pues el manuscrito de Avicena es una novela que en realidad son dos. La verdad es que el lector puede, por el precio de una novela, puede encontrarse dos tipos de novela, que es una novela policíaca, de aventuras, en la actualidad en la que, como bien dices, no aparece Bin Laden, aparece en el 2002 y la novela salta a 2011, que es donde se desarrolla la parte moderna, y ya no está Bin Laden, está su sucesor. Te prometo que fue una casualidad, no tengo ninguna bola de cristal, no puedo adivinarte el futuro, ni los números de la primitiva. Pero bueno, eso, es una pena. casualidades de la vida, en 2008 empecé a escribir la novela y decidí que en 2011 ya no iba a estar Bin Laden. Y así ha pasado. Y luego tenemos supongo, perdóname, Sí. Ezequiel, cuando conociste la noticia de la muerte de Bin Laden, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Esto es casualidad? ¿Qué bien, qué magnífico, que me viene estupendamente para la promoción del libro? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Cómo es posible esta casualidad? Los primeros momentos fueron un poco un shock, porque dices, ¿cómo puede pasar? Y además es la segunda ocasión en la que la novela de alguna manera predice algo que luego ocurre en la vida real. Y claro, me quedé un poco sorprendido. A medida que pasaron los minutos, empecé a pensar evidentemente con una forma más racional que podía venirme estupendamente para la novela y bueno, pues empecé a trabajarlo y muchos medios a nivel nacional me llamaron y ha sido estupendo, ha dado un salto cualitativo en cuanto a conocimiento de la novela entre el público en general tremendo. O sea, de existir en internet pues unas 40 entradas, 40 páginas que hablaran de la novela, a pasar a 200 en cuestión de horas. Bueno, la novela podemos conocer que es una vertiginosa aventura a través de los siglos, protagonizada pues, por cruzados, masones, espías, terroristas, en fin. Cuéntanos un poco el argumento. Pues como te decía, tenemos la parte actual en la que en cada página pasa algo distinto, algo nuevo que te atrapa, y es la historia de un médico, Simón Salvatierra, que tiene que cruzar toda Europa porque su mujer, que está investigando sobre un manuscrito escrito por Avicena en el siglo XI, ha sido secuestrada por Al-Qaeda. Entonces Al-Qaeda le pide a Simón Salvatierra que busque el original de ese manuscrito para intercambiarlo por su mujer. Entonces, claro, pues es una aventura en la que él se ve obligado a buscar el manuscrito acompañado de una serie de personajes. Y luego tenemos la propia historia del manuscrito, que es lo que a mí me apetecía también contar, porque así me daba pie pues, a contar un poco nuestra historia, hablar de Persia en el siglo XI, sacar a Avicena, un personaje que a mí me cautivaba, y luego pasar por Jerusalén cuando las cruzadas, llegar al monasterio de Silos, un monasterio precioso en el siglo XIX. Me ha dado pie a escribir dos novelas, como te decía antes, una histórica, que es mi pasión, y otra pues un poco más de policíaca, que también pues me atraía mucho. En trabajo de documentación, yo os lo digo, cuando tengo el placer de entrevistar a un escritor,
es importantísimo, es vital y es un trabajo arduo, ¿eh, Ezequiel? Sí, de hecho, bueno, me decías al principio que es mi última novela, mi última y mi primera, ¿no? De momento. Yo no sabía muy bien cómo empezar esto y empecé con un folio sobre la mesa. Última porque de momento de momento tiene es que la haber última. más, seguramente, ¿no? Sí, ya de hecho estoy trabajando en la segunda, ¿no? Ajá, efectivamente. Entonces empecé con un folio en blanco y claro, a medida que empezaron las páginas a moverse y a sacarme personajes adelante y la trama se movía, me di cuenta de que había momentos en que me paraba porque necesitaba documentarme sobre lo que tenía que escribir. Entonces, es una novela escrita a trazos, a tramos, podríamos decir, y a medida que iba haciéndola me iba documentando. Pues utilizaba internet, utilizaba libros, viajé menos a Persia al siglo XI, que me era difícil. Al resto de localizaciones he viajado, ¿no? Personalmente, en San Petersburgo, en Londres, pero además expresamente para la novela, ¿no? En San Petersburgo, en Londres, en Silos, por supuesto, en Valdeande, que es el pueblo donde gran parte de la novela se sucede, en Burgos, en la provincia de Burgos, y a Ceuta, que es mi tierra tal, y además no solo viajar para ver, sino me entrevisté, pues, por ejemplo, en Silos, tuve la suerte enorme de poder entrevistarme con el hermano bibliotecario en la propia biblioteca, que me contó tantas cosas que luego me sirvieron para la novela, ¿no? O, por ejemplo, en Ceuta, en la mezquita, me entrevisté con el imán, Ahmed Layazid, durante toda una tarde, tomando té tranquilamente, y me contó muchas cosas sobre el Islam, sobre Avicena, que también luego pues he podido usar de alguna manera también en la novela. Es importante, desplazarse y vivir en primera persona aquellos lugares, claro, de los que luego vas a hablar, ¿no? Claro, de hecho hay algunas persecuciones que ya son, a lo mejor es menos importante el conocimiento, pero aún así yo soy muy riguroso, me gusta que haya verosimilitud, mucha verosimilitud en la novela y que la gente no distinga entre la ficción y lo que puede ser real. Entonces, esas persecuciones que se realizaban en unas poblaciones cercanas a París, pues tampoco era necesario acudir a ellas, pero me metí en el Google Maps y busqué las calles, busqué las localizaciones y hice el recorrido en el ordenador y luego lo utilicé. A lo mejor no hacía falta tanto nivel de detalle, pero yo creo que es importante que la gente no distinga entre la ficción. Y a eso, una anécdota, una amiga la mujer de un amigo mío... Te voy a preguntar anécdotas precisamente, de todos estos pues la mujer meses de trabajo. O sea, hay muchas, ¿no? La mujer de un amigo mío leyó la primera versión cuando aún no estaba publicado y vino a casa a comer y tal, con el marido. Y lo primero que me dijo nada más entrar en la puerta, pero esto es verdad, ¿dónde existió este manuscrito? ¿Cómo? O sea, se lo había creído totalmente, ¿no? Y eso es lo que yo buscaba, que la gente no distinga. ¿Cómo te dio por escribir una novela de repente? Tú que eres periodista, que trabajas en el gabinete de prensa del Ministerio de Fomento. Yo creo que yo he nacido con un lápiz en la mano, ¿no? O más bien con un cómic, un tebeo. Desde el principio de mi vida siempre he estado leyendo y a la vez escribiendo. De hecho, me acuerdo cuando era pequeño que le robaba los tebeos a mis tíos mayores que yo y me metía bajo las mantas hasta las 2 y las 3 de la mañana leyendo. Yo siempre he leído, ¿no? De hecho, recuerdo que cuando trabajaba en un periódico allí en Ceuta, regresaba, sabemos todos los horarios de prensa, regresaba a las 12 o la 1 de la mañana y me quedaba muchas veces leyendo hasta las 5, ¿no? O sea, para mí ha sido una pasión siempre leer y escribir. Y esta novela pues surgió por una serie de casualidades que se dieron en mi vida profesional y personal que me empujaron a escribir. Yo tenía que escribir una novela y bueno, ahí está. Ahí está. Y decíamos que de momento es la última, pero que va a haber más porque ya está precisamente trabajando en la siguiente. Ezequiel, te presentan el libro mañana, tengo entendido, Magdalena Álvarez, sí, que viene precisamente volvemos a repetir, a las 7 en Turismo Andaluz. ¿Alguien más también va a estar contigo en esa presentación? Pedro Luis Gómez, el director de publicaciones del periódico Sur. La verdad es que para mí es un honor inmenso que dos personas tan importantes y con tan reconocido prestigio aquí en Málaga y fuera de Málaga hayan aceptado el hacer mi introducción en Málaga, ¿no? Para mí Málaga era una ciudad y es una ciudad muy importante en mi vida porque... ¿Conoces bien nuestra ciudad, Málaga? Sí, ¿no? Yo he vivido aquí, yo estuve un par de años viviendo aquí cuando yo soy de Ceuta y por cuestiones profesionales abandoné la ciudad hace unos 12 años y el primer destino después de Ceuta fue Málaga. Estuve aquí trabajando en Europa Press como un par de años y bueno, me acogieron aquí, yo siempre lo digo, Málaga no es una ciudad de visitantes, de turistas, es una ciudad en la que
todo el mundo se siente parte de la ciudad o de la provincia, ¿no? Eso para mí es vital. Y entonces yo me lo pasé muy bien aquí, disfruté muchísimo. Y luego años después, luego me fui a Sevilla, luego a Madrid. Años después tuve que volver con Magdalena Álvarez aquí a Málaga para acompañarla a su trabajo al frente del Ministerio de Fomento. Y volví a lo mismo, ¿no? A hacer y te une una buena amistad con ella ahora mismo, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, pues repetimos, mañana precisamente presentación de este libro, de esta novela, El manuscrito de Avicena, de Ezequiel Teodoro, Entre líneas editores, precisamente la editorial. Bueno, pues Ezequiel, que sigas vendiendo ejemplares, que vas a un ritmo fantástico y estupendo, que dentro de poco también tengamos esa otra novela tuya precisamente en todas las librerías. ¿Y algo más que quieras comentar? ¿Algo más que nos quieras decir? Pues nada, decir? que el lector se va a quedar enganchado. Es lo más importante de la novela, ¿no? Yo no quiero hablar de la prosa y de que transmito imágenes estupendas. Yo lo que quiero es vender una trama que el lector se va a quedar enganchado desde la primera página, porque en cada página pasa algo distinto. Pues muchísimas gracias, Ezequiel Teodoro, por haber vosotros. estado aquí y suerte, que seguro, éxito seguro que sí, que ya lo estás teniendo. Muchísimas gracias. Hacemos una pausita para la publicidad. A la vuelta, una entrevista con María Jesús Goñi, médico, que va a decirnos algo muy interesante, así que no se lo pierdan si quieren ustedes mejorar su calidad de vida. Hacemos esa pausa y estamos de vuelta inmediatamente. Hasta ahora.